Atención a todas las emisoras que conforman el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva, la red de medios de las organizaciones sociales en todo el país. En 30 segundos pueden bajar la señal de Radio Vanguardia para difundir el programa denominado Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis, comentario e información de lo más destacado en materia de noticia que marcó agenda en los últimos días en el país y el mundo. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Saludos cordiales a los amables oyentes de la Red Patria Nueva. Radio Vanguardia, el sistema de radios de los pueblos originarios y la red de emisoras de las organizaciones sociales y sindicales en todo el territorio nacional. Damos la bienvenida de forma inmediata a nuestros invitados especiales que hoy nos van a acompañar y van a hablar sobre temas del comportamiento de la economía de nuestro país, el tema referido al precio de la carne y los anuncios que existen de movilizarse contra el gobierno de sectores que casualmente fueron protagonistas en el golpe de Estado del año 2019. Saludamos al diputado Omar Yucra, presidente de la Comisión de Planificación Política y Economía, además Finanzas. ¿Cómo está? Un gusto saludarles, es muy placentero estar en el programa, saludar a nuestros hermanos y hermanas bolivianas que están en todo el territorio nacional y que nos escuchan a través de nuestras radios de los pueblos originarios y también de Patria Nueva. Pues predispuesto a todas las consultas que haya y informar sobre todo con la verdad a nuestro pueblo boliviano. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a Grover Lacau, viceministro de Comercio interino, o interno más bien, disculpas. Gracias por aceptar esta invitación a este programa, Dialogando con el Pueblo, para hablar sobre el tema, el comportamiento del precio de la carne a nivel nacional. Y sabemos que este hecho tiene pues es como efecto de algunos temas políticos que nacen desde Santa Cruz. Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la invitación. Estamos justamente aquí agradecidos por el espacio que nos brindas para poder informar a nuestra población en torno a qué está pasando con esos anuncios que ha realizado algún sector de los carniceros a nivel nacional. Y pues es nuestro interés justamente brindar toda la información para que la gente pueda hacerse una idea de cuál es la realidad de las cosas. Un saludo cordial, mi hermano, y obviamente a todos los radioescuchas de Radio Patria Nueva. Un saludo a una distancia. Wilson Cáceres, secretario de Desarrollo, Producción e Industrialización de la Confederación de los Interculturales de Bolivia, se va a sumar a esta mesa para conversar sobre estos tópicos que hemos mencionado, pero ahora permítame presentar a mi compañera Dionisia Quispe, que en el idioma nativo de la Aymara estará resumiendo las intervenciones de nuestros panelistas. Kamisaki Kuyaquita. Waliki Hilata Rubén, Ucamaraki, Jawil Atanakarusa, viceministro, Uparus Jalel Teñani, Kikiparaki, Caja diputado, Uparus Jalel Arguiñani, Purtanita Pasta, Ucamaraki Nia Purinakini, Hilata Wilson Cáceres, Kupasa, Upanakaparus Kipteñani, Ukamaka Aicha Toquita, Hisa, Kunhamasa, Marcachirina Casa Puru, Haichan Pupuni Mangastan, ¿no? Ukat Hawakisi, Yatip Hañana Casa, Kitis Irhateñ Amtaski, Irhataskiti, Hanuka Hanicha, Kunhamanisa, Hayukanagata. Muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. En varias entrevistas concedidas a medios internacionales, el presidente Luis Arce Catacora ha destacado el crecimiento sostenido de la economía de Bolivia y la reducción de la pobreza en el país con una inflación baja a nivel regional y convirtiéndonos en un referente no solo en la región, sino en el mundo. Me gustaría conocer un criterio sobre este particular y arrancamos con nuestro diputado Omar Yucra. Adelante, por favor. Mira,
Hace unos días atrás estuvo presente Carlos Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, y hablaba del tema económico haciendo referencia a que le parece fascinante el comportamiento de la economía nacional en un contexto internacional muy volátil, muy adverso, sobre todo con una variable muy importante que ha destacado, el tema de la inflación. En nuestro país en este momento tenemos un crecimiento al primer trimestre del 4% y destaca que diferentes sectores, como el caso de transporte, electricidad, construcción, agropecuaria, establecimientos financieros, el tema minero y otros, destacando también el tema de la industria manufacturera, hace de que la dinámica de la economía nacional esté nuevamente por la senda del crecimiento. Este es un elemento importante que lo voy a volver a retomar más adelante, pero es importante señalar de que el crecimiento que está obteniendo Bolivia en función a la aplicación nuevamente del modelo económico, social, comunitario y productivo, está dando eso, nuevamente crecimiento. Segundo, el tema de la inflación, Rubén y pueblo boliviano, ¿por qué se destaca este indicador? Porque a nivel mundial se ve, acá tengo un cuadrito de Bloomberg, uno de los estamentos internacionales que hace análisis estadísticos respecto a diferentes variables macroeconómicas, y recientemente también Datos Macro, que es otra institución que hace que publica más bien datos a nivel mundial, da cuenta de que Bolivia tiene la tasa de inflación más baja del mundo. Este cuadro, acá vemos prácticamente toda la lista de los países a nivel mundial y todos están en color rojo, ¿no? Significa que estos países están con alta inflación. Pero aquí abajo aparece Bolivia prácticamente en color blanco, porque precisamente la tasa de inflación al mes de agosto más bien, tenemos 1,62 acumulado y 1,55 a nivel interanual. Vemos países como Chile, por ejemplo, que en este momento tienen una tasa de inflación del 10% prácticamente. ¿Eso qué significa? Significa que en el contexto internacional los economistas denominamos al periodo que estamos atravesando como estanflación, estancamiento con inflación. Los diferentes países no están pudiendo crecer, no están generando producción como lo estaban haciendo en gestiones pasadas. Eso es el estancamiento. Pero también la inflación, sobre todo en dos rubros muy importantes, dos sectores. Por un lado, el sector energético, principalmente el tema de los combustibles. Segundo, el sector de los alimentos, donde los precios de la canasta básica en los diferentes países ha crecido abruptamente. Y esto, desde luego, tiene dos consecuencias. Uno, que perfora el bolsillo de las familias en esos diferentes países, es decir, han perdido poder adquisitivo del dinero que manejan. Con más billetes tienen que comprar el mismo producto. Segundo, en esos países también se está encontrando elementos de que hay poca producción, y cuando hay poca producción también hay pocos productos, y entonces eso genera todavía una espiral inflacionaria muy fuerte. El pueblo boliviano nos puede entender de la siguiente manera, y yo hago esta comparación siempre. Es como en el cuerpo humano. La inflación es como la temperatura que tenemos en nuestro cuerpo humano. Si empezamos a tener fiebre, eso significa, es un indicador de que nuestro cuerpo próximamente va a tener problemas. Alguno de nuestros órganos va a tener algún problema. Y si continúa esa inflación, pues con seguridad vamos a llegar al hospital, etc. Lo mismo sucede en la economía. La inflación es buena hasta cierto nivel. Por ejemplo, nosotros tenemos entre 35 y 36 grados, eso es una temperatura normal. Pero si la temperatura crece más, eso ya es fiebre. Y en la economía, cuando se dispara la inflación, eso es un tema problemático y es muy difícil de controlar. ¿Cuándo se dice que una economía está muy bien manejada y cuándo se está dando resultados? En materia de política económica es cuando se cumplen tres preceptos: cuando hay crecimiento económico, cuando hay disminución de la tasa de desempleo o la tasa de pobreza, y tercero, el tema del control de la inflación. Cuando
se cumplen estos tres mínimamente, se dice que la política económica da buenos resultados. Y en nuestro caso, la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo está volviendo a dar resultados. Y es precisamente lo que nos dicen los organismos internacionales, que están reconociendo esa aplicación de este modelo, que va en contralínea, en contrarruta a la receta del consenso de Washington, a esa receta de los años 70, 80, 90, lo que conocemos comúnmente como el modelo neoliberal, que ahora está siendo revisada por muchos organismos internacionales porque efectivamente no ha dado resultado. Y en esa lógica, el modelo que nosotros estamos aplicando, que es básicamente a la apropiación del excedente, la nacionalización de nuestros recursos y la redistribución de los mismos para políticas sociales y la inversión pública principalmente destinada a la industrialización con sustitución de importaciones, está volviendo a dar resultados positivos, y precisamente eso es lo que a nivel internacional se está destacando. Muy gentil, muchas gracias. Ahora sí, viceministro, importante la ilustración que nos ha hecho nuestro diputado sobre el comportamiento de la economía en nuestro país, y bueno, se dice que es un ejemplo, es un referente no solo en la región sino a nivel mundial. ¿Qué opina usted sobre este particular? Pues realmente es algo, mi hermano, que tenemos que todos los bolivianos estar orgullosos de lo que está logrando no solamente el gobierno, sino el conjunto de los que hacemos Estado. Es decir, a ver, este es un claro ejemplo de un manejo adecuado de la economía. Como lo mencionaba nuestro diputado, nuestro modelo económico funciona, ¿cierto? Porque además de mantener controlada la inflación con una política monetaria acorde a lo que al desarrollo de nuestro modelo, tenemos una política de subvenciones, una política de subvenciones a los combustibles y algunos alimentos estratégicos que están dando resultados. Estamos manteniendo los precios de los principales alimentos controlados, ¿cierto? Y además tenemos una política productiva, porque sin producción no se puede controlar nada. Es decir, estamos logrando producir y en mejores cuantías, de forma tal de que existe suficiente oferta de producción para mantener los niveles de precios. Entonces, esto es algo que es un conjunto de acciones que ha tomado nuestro gobierno, ha reactivado, está reconstruyendo nuestra economía, ¿cierto? Nos han dejado un país destrozado después de la pandemia y con el desgobierno de 11 meses, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo nosotros es priorizar el abastecimiento interno a precios justos, de forma tal de que el ama de casa pueda tener, no tenga que estar gastando en sobremanera de sus bolsillos para comprar la misma cantidad de productos. Yo le doy un ejemplo. Estuvimos hace un par de semanas por Desaguadero, y antes en el lado peruano, tú con un sol, ¿cierto?, en la moneda peruana podías comprar 6 panes. Ahora compras solo 3. Imagínense, mis hermanos, qué pasaría en nuestro país si de pronto el pan subiera a un boliviano, de los 50 estados que actualmente está manejando. Entonces, eso no sucede, a pesar de el contexto internacional que hacía referencia el hermano diputado, ¿cierto? Tenemos el conflicto bélico armado entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto ha retirado del mercado mundial al segundo productor de trigo y al cuarto, ¿cierto? Eso evidentemente ha generado una elevada importante de precios a nivel internacional del trigo, por ejemplo, que el país no lo está sintiendo. ¿Por qué no lo está sintiendo? A pesar de que nuestro país históricamente ha sido deficitario en la producción de trigo por la política adecuada de subvención que tiene el Estado para promover al pequeño productor para que pueda producir trigo. Segundo, tenemos a nuestra empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, que justamente acopia esa producción de trigo, la transforma en harina y la brinda a nuestro sector panificador a nivel nacional. Eso está logrando que, por ejemplo, el pan se mantenga completamente estable y siendo tan esencial ese producto, ¿no? Entonces, así como esas iniciativas, estamos con el tema maíz, el tema de la carne y otras más, que lo que están logrando es justamente eso, no afectar el bolsillo del ama de casa y del pueblo en general. Perfecto, importante. Vamos a más adelante a hablar precisamente sobre ese particular, porque llama la atención. Bolivia tiene una estabilidad económica que prácticamente llama la atención a los analistas, a aquellos que son especialistas en tema económico en el exterior. Pero de manera extraña, los precios de la canasta familiar dice, a subir. Y ahí no hay ninguna coherencia. Wilson Cáceres, secretario de Desarrollo Productivo e Industrialización de la Confederación de los Interculturales de Bolivia, me gustaría conocer un primer criterio acerca de la economía de nuestro país, que en el exterior prácticamente se pone de ejemplo, es un referente a nivel mundial. Muchas gracias, un saludo a todos nuestros hermanos acá, diputados, hermanos de las diferentes instituciones de nuestro gobierno nacional.
Nosotros saludamos como sectores sociales el desarrollo y la gestión que ha venido realizando nuestro gobierno nacional y las políticas que se han venido desarrollando durante los 14 años cuando asume nuestro gobierno del MAS en el poder. Pero sin embargo, saludamos más cuando venimos de un golpe de Estado que todos los países, potencia en Sudamérica, Chile, Brasil, Argentina, que tenían muy buena economía, después de esta crisis de la pandemia, Bolivia, después de sufrir la misma crisis de pandemia y el golpe de Estado, es el único país que ha podido sostenerse económicamente estable. Entonces, pero ¿qué pasa con Bolivia? Si éramos un país subdesarrollado, ¿no? Entonces ahí vemos que las políticas que ha creado nuestro hermano presidente, nuestro gobierno, sí están siendo muy saludables. Está garantizándose la reactivación económica, la estabilidad económica, el precio de la inflación, lo que decían nuestros hermanos acá presentes, invitados, situaciones que en otros países no se dan. Y eso obviamente es un trabajo que se hace coordinado entre el gobierno nacional y los sectores sociales quienes garantizan la producción alimentaria. Bolivia, gracias a Dios, con las políticas que tenemos, ya es un país que produce, ya es más autónoma y estamos exportando ya nuestros excedentes hacia afuera. Y es por eso que nosotros no sufrimos esta crisis que se ha visto a nivel internacional. Entonces creemos que es importante continuar con este trabajo, importante continuar con más políticas que puedan ayudar a estabilizar. Estamos en caminos a industrializar nuestros diferentes productos que producimos materia prima, pero sin embargo han sido políticas que realmente han garantizado la estabilidad de nuestro gobierno, la estabilidad de la economía y por ende un crecimiento económico, a diferencia de todos los países de Sudamérica. Muy bien, Dionisia, vamos con un primer resumen. Hayukamau Hilata Culiacanaka Niasa dialogando con el pueblo, Ukataipini Aruskip Ataski, acá diputado, Kamaraki viceministro, Pompisa, Kikiparaki, Axatokin, Hilata Wilson Cáceres, Purtanjaraki, Upampi Aruskip Ataski Niasa con Jamateja, acá Aichatoquita, Niasas Kayatanja, Bolivia, Marcasanja, Yatisiwayua, que economía, Toqueja, Hiliri Pirizos, presidente Arsi Jupaja, Ancamarcana Geruxani Wayiwa, Ancamarcan Kirine Keruja Asasina. Bolivia marca saja askin hama economía toquen jaltaski huka inflación ukaki uthiya anqa marcana gatsipana hayu kam sasino qanas ani wayaqut ukaha ukam puniski usasino anchitaja qanan asip karakistu yaqa marcana gatsipan maisa toqet khas asip karakistu achaqasa kun hamateja caja políticas económicas ukana causa tayata acá Bolivia marcasan ukaha askiwa marcasata kamawa ukatwan yasa ukamaskara sino qanas abjarakisto maisa toqet qanas abjarakiwa chaqasa nairapa chaqkuna más Bolivia marcasaja pisinkir marca ukam untatanwa sino qanas askarakistanja hichaja marcasaja nairaru sartaski economía toqeja sasina kunateja ka gobierno kiki para aquí a que sectores sociales toquen quieren acá chictatawa ukama chaman yatas karaki ukawa sasina Hilata Rubén moquita canasta araxna y mararuta. Muy gente, muchas gracias. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Hay un tema que el diputado Yucra ya ha intentado y dijo, nos ha pasado la miel por la boca prácticamente, y tiene que ver con el Banco Mundial. Y decía, hace poco el Banco Mundial subió la proyección del crecimiento económico de Bolivia para este año de 3.9% a 4.1%. Este hecho es una muestra de que esta organización, diputado, ahora sí, dice, se ve obligado a reconocer el tema de la economía en nuestro país, que goza ahora de buena salud. Sí, fíjate, todo organismo internacional, principalmente la CEPAL, Banco Mundial y el Fondo Monetario, hacen 2 revisiones de las proyecciones anuales de crecimiento de todas las economías del mundo. Y en el caso de América Latina, para nuestro país, en una primera instancia lo hace en el mes de abril, con un 3,9, y ahora en el mes de octubre lo hace con un 4,1.
Este incremento en la proyección se debe a la performance que nuestra economía está teniendo en los diferentes sectores, pero yo resalto sobre todo un aspecto fundamental, el hecho de que los sectores generadores de empleo, como construcción, la industria, en fin, estén volviendo a reactivarse, incluyendo el tema del comercio. Fíjate, y esto lo vemos plasmado y la población seguramente se va a dar cuenta de esto fácilmente también. En las actividades culturales, deportivas y de entretenimiento se está dando como si no estuviésemos en una pandemia. La población sabe que estamos atravesando una quinta ola del COVID, pero no lo estamos haciendo como el año 2020. Recordemos que el año 2020 estábamos encerrados, no teníamos pruebas y mucho menos vacunas. Ahora la mayor parte de la población, más de 2/3 partes, tiene una vacuna y eso nos está permitiendo desarrollar nuestras actividades, ya sean en el trabajo, en el tema del colegio, la universidad, en fin, y todas esas actividades que decía, culturales, deportivas, de entretenimiento. Se están dando, el otro día estaba en una entrevista en Santa Cruz y hacían referencia, por ejemplo, a los conciertos que se están dando. Conciertos de artistas internacionales cuyos costos no son precisamente los más bajos. Y eso hace ver de que hay poder adquisitivo, hay gente, hay economía, hay recursos, hay inyección, hay movimiento de dinero en la economía, simplemente por dar un ejemplo. Esto hace ver también de que lo que habíamos hablado durante el año 2020 con nuestro presidente, ahora presidente, en ese momento candidato, decíamos que la pandemia, sumado al tema del golpe de Estado, y le agradezco a nuestro hermano Cáceres por hacer rememoranza de aquello, nuestro país estaba liderizando el crecimiento económico durante muchos años. En realidad 6 años estábamos liderizando el primer lugar de crecimiento en la región. Lamentablemente el año 2019 con el golpe de Estado, algunos analistas dicen que el año 2020 la caída de la economía se debe estrictamente al tema del COVID. Yo puedo decir que no, porque el COVID llegó en el mes de marzo. Entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cerca de 5 meses tomaron malas decisiones. Eso hizo de que nuestra economía, de estar en primer lugar, caiga de manera abrupta, estrepitosa al 7º lugar. Muchas economías cayeron por el tema del COVID, pero nuestra economía cayó al 7º lugar y eso te da un parámetro para decir que realmente se manejó muy mal el tema económico. Y cuando estábamos con nuestro presidente, en ese momento candidato, decíamos que la recuperación de la economía iba a durar entre 1 año y medio a 2 años. Y fíjate que se está cumpliendo aquello. Las medidas que hemos ido implementando a partir de la reimplementación del modelo económico social comunitario productivo, desde la lógica de la demanda y la oferta, desde la lógica del consumo y de la producción, desde la lógica de la demanda y la inversión, están volviendo a dar resultados. Y eso es lo que a nivel internacional se está volviendo a ver con buenos ojos, principalmente por los resultados positivos. Porque el crecimiento, cuando hay una redistribución efectiva, esto es un catalizador para generar mayor crecimiento. Una redistribución adecuada genera mayor crecimiento en un país y eso está demostrado. Y lo que hemos hecho es redistribuirlo en políticas sociales. Hemos continuado con las políticas sociales cuando en su momento en el gobierno de facto se estaba queriendo retirar aquellas, como el pago de nuestros bonos, el tema de los subsidios, el tema de las subvenciones, en fin, pero también el tema de apuntalar hacia la inversión pública. El año 2020 la inversión había caído 66%, se habían paralizado más de 5.800 proyectos de inversión en todo el país y el año pasado nosotros habíamos, aparte de disminuir el tema del gasto corriente para poder fundamentar la inversión pública y levantarla nuevamente a más de 4.000 millones de dólares, este año estamos en torno a 5.015 millones de dólares, un 25% más, y vamos a continuar apostando a la inversión pública porque ese ha sido y es el motor del desarrollo del país. Y precisamente es lo que reflejan los organismos internacionales, no solamente el Banco Mundial en este caso, sino otros organismos internacionales, ya que en su debido momento han ido señalando de que Bolivia está volviendo a la senda del crecimiento y ese crecimiento está volviendo a dar resultados positivos en materia económica y principalmente en materia social. Perfecto, muy gentil. A ver, ahora su campo, viceministro. Si en Bolivia hay estabilidad económica y se habla de la reconstrucción de nuestra economía, pero también se habla de una estabilidad en los precios
de los artículos de la canasta familiar. Pero pasa que la carne y otros productos en estos últimos días han señalado que están subiendo en su precio. ¿Qué está pasando? Pues Rubén, desafortunadamente hay una facción de la dirigencia que empezó en Santa Cruz a querer justamente generar zozobra en el mercado con intereses que por los datos que nosotros tenemos y por información que hemos recolectado de los diferentes eslabones del complejo, no tienen ningún asidero económico ni comercial. Nosotros estamos seguros de que hay móviles políticos detrás de ello, porque justamente la semana en que en Santa Cruz se llama un cabildo, ¿no? Justo en esa semana se amenaza con subir el precio de la carne. ¿Con qué objetivo? Demasiada coincidencia, creo yo. Entonces, y obviamente después de mostrar y darle los criterios al sector carnicero en torno a qué está pasando con el sector cárnico, ¿cierto? Se desbarata pues toda posibilidad y toda base material para buscar un incremento de las características, ¿no? Un incremento completamente abusivo además. Me voy a permitir que, con tu venia, mostrar información ahora en cuanto a cómo está y por qué surge en ello, ¿cierto? Pero está claro, ¿no?, que más allá de cualquier intento de querer soslayar eso y señalar de que es en beneficio del comerciante al detalle de carne, ¿cierto? Vamos a demostrar que no es así. El detalle es de que nos llamó poderosamente la atención que coincidentemente con esas movilizaciones llamadas a Santa Cruz, esa misma semana se ha querido convulsionar a la gente, a las amas de casa en un producto tan sensible como es la carne de res, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos estado ya justamente informando al respecto, primero sobre si hay o no hay producción, porque lo que define el nivel de inflación, además de políticas monetarias, ¿cierto?, y las políticas de subvenciones, evidentemente es la producción. ¿Hay suficiente oferta o no de un producto? Porque evidentemente, si no hay oferta en el mercado de un producto X, este tiende a aumentar su precio, ¿cierto? Pero si hay una oferta suficiente que abastece de forma regular el consumo interno, ¿cierto?, no debe haber pues ninguna razón para que esto se incremente. Y en esa tónica, ¿no?, es bueno que nuestra población conozca que el país tiene pues más de 10.5, es decir, 10.6 millones de cabezas de ganado. Ese es el hato ganadero que tiene el país, ¿cierto?, que está distribuido en los departamentos de Santa Cruz, Beni, el Altiplano, Cochabamba, en fin, en todo lado tenemos ganado, ¿cierto? De esos 10.6 millones, tan solo el 14% se faena, o sea, se derriba, ¿no? El restante queda ahí, pues, para que siga reproduciéndose, siga engordando y demás. Entonces, para empezar, hay un hato ganadero que ni siquiera pues se lo sacrifica en su integridad, porque obviamente el ciclo productivo es distinto. De esos 10.6 millones, tan solamente 1.400.000, 1.500.000 entra faenado. Ya, entonces, hay pues una cantidad, hay una base de producción de ganado bastante amplia en el país. Ahora, cuando faineamos esa cantidad de ganado, ¿cierto?, ¿cuánta carne obtenemos? Estamos hablando que el país el año pasado, por ejemplo, ha generado una producción de 284.000 toneladas de carne ya, ¿no? Estamos hablando de carne. Este año la producción ha alcanzado las 292.210 toneladas de carne. Eso es lo que el país produce en su integridad, ¿cierto? Siendo Santa Cruz, evidentemente, el mayor productor de carne, con aproximadamente el 50% de lo que el país consume. De estas 292.000 toneladas de carne, la mitad se produce en Santa Cruz, ¿cierto? Por la infraestructura productiva que allá se ha instalado. Por ejemplo, los 4 frigoríficos más grandes del país están en Santa Cruz. Estamos hablando de Frigor, Fridosa, BFC e Inducarne, ¿no? Ellos están en Santa Cruz y en conjunto, ¿cierto?, de esas 4 empresas, 3 son las exportadoras y esas 3 aportan con el 16% de la carne en el mercado local. Pero a ver, volvamos a la producción. Estamos hablando que el país produce 292.210 toneladas. Ahora, ¿cuánto consume el mercado interno? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto consume el mercado interno? El mercado interno consume 268.696 toneladas. Entonces, estamos hablando que tenemos una producción de 292.000, consumimos, no los comemos los bolivianos, 268.000, por tanto, la oferta de carne es mayor al consumo interno. Quiere decir que nos sobra una cantidad de carne, que son aproximadamente 23.000 toneladas, 23.612 en realidad, que están libres para exportar, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho nuestro gobierno? No olvidemos, mis hermanos, es un dato bien importante que la población conozca. Nosotros, desde el primer gobierno del hermano Evo, ¿cierto?, lo que hacemos es no creer más en el libre mercado.
y peor aún, la libre y restricta exportación. Porque es claro, ¿cierto?, de que el empresariado lo que siempre ha buscado es la libre y restricta exportación, sin importarle el mercado interno. Si viene nuestro gobierno, el gobierno del hermano Evo, y empieza a regular la exportación en beneficio de ¿quién? De la población general. Porque estamos produciendo. Nosotros para el mercado interno estamos dando las condiciones productivas, estamos dando créditos, estamos dando combustible subvencionado. No es posible que eso se vaya al extranjero, primero a los bolivianos. Entonces viene el gobierno golpista y lo primero que hace es levantar la restricción a la exportación y decreta nuevamente la libre e irrestricta exportación. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? El año pasado, la población seguramente se acordará, tenemos el primer atisbo, ¿no?, de amenaza de incremento del precio de la carne. ¿Por qué? Porque como los golpistas liberaron la exportación se había desbocado. Entonces todo el mundo, como el mercado chino se abrió, ¿cierto?, que además fue tarea de nuestro gobierno, en nuestro gobierno se abrió ese mercado, ¿cierto?, y el mercado chino es prácticamente infinito para nuestra capacidad productiva. Se desbocó la exportación y eso ¿qué estaba causando? ¿Cierto? Especulación en cuanto a un posible desabastecimiento. Y ante menor oferta, más incremento de precios, ¿no? Entonces venimos nosotros, hermanos, con el hermano Lucho, decimos, no, primero está el pueblo boliviano, primero está el consumo interno, primero están nuestras amas de casa y regulamos la exportación. Ya, y ahí se hace el análisis, pues, ¿no? Cuánto se produce, cuánto se consume, cuánto salda para exportar. Y se determinó el año pasado que con una producción de 284,000 toneladas, el saldo exportable eran 16,000 toneladas. Y este año, mis hermanos, a pesar de que hemos tenido un incremento en la producción de 292,000 toneladas, ¿cierto? Eso se ha alcanzado. El gobierno dice, tenemos que precautelar el consumo interno, ¿no? Y a objeto de tener mayor oferta en el mercado, lo que vamos a hacer es tan solo habilitar la exportación de otras 16,000 toneladas. Lo correcto debió haber sido este año aprobar 18,000 toneladas para exportar. Pero hemos dicho, nos daremos un margen de forma tal de siempre tener mayor oferta en el mercado y hacer que por ese lado no haya un desabastecimiento y peor aún, un alza de precios. Y ahora, ¿cuánto representa esto en términos, para que la gente más o menos tenga la idea de cómo está la figura, mis hermanos? De los 292,000, 268,000 se consumen. Eso quiere decir que del total producido, el 95% se queda en el mercado local y tan solo un 5% se exporta. Y seguramente ustedes han escuchado, hermanos, y vienen los hermanos carniceros y dicen, estamos indignados porque la exportación está desabasteciendo el mercado y lo peor aún es que se están llevando la mejor carne y lo peor se está quedando. Ese es el discurso, ¿no?, de algunos dirigentes y evidentemente con estas cifras eso no es pues evidente. ¿Cómo podríamos explicar que un 5%, ¿no?, genere una espiral inflacionaria en el ámbito de la carne, ¿cierto?, cuando hay una suficiente oferta de carne, cuando nuestro alto ganadero es tal y que tan solo no derribamos ni siquiera el 15%, ¿cierto?, y que además toda esa carne, que ese 5% sea la mejor carne de Bolivia. Eso estadísticamente no es posible. Realmente no es así, ¿no? Entonces hemos demostrado a los hermanos carniceros de que esa no es la realidad que el país tiene. El país tiene una producción tan grande de carne, ¿cierto?, y que además año tras año va mejorando. No olvidemos, mis hermanos, que las vacas también se reproducen. Cada año tenemos más vacas, crecen aproximadamente, ya, en su crecimiento interanual del hato ganadero es del 2.48%. Y la producción de carne crece al 3%. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cierto?, cada año nuestras vaquitas son más gordas. ¿Por qué? Porque se está mejorando el sistema productivo. Antes una vaca en promedio se faeneaba con un peso de 190 kilos. Así con ese peso se calculaban los balances. Ahora ese peso ha incrementado. Ahora en promedio ya casi son 220. O sea, tenemos vacas más gordas, ¿ya? Y lo ideal es que suba aún más, a 260. ¿No?, para llegar más a los promedios latinoamericanos. Entonces, hay una serie de razones que hacen que cada vez tengamos más carne. Por ejemplo, al siguiente año no van a haber 292,000 toneladas de carne. Van a haber muchas más. Vamos a estar cercanos a las 300,000 toneladas. ¿Cierto? Entonces, carne nunca le va a faltar al pueblo boliviano. Pero entonces, ¿dónde surge y por qué el sector carnicero? Y no diré el sector, no generalizaré. Porque ustedes saben bien, mis hermanos, que después del problema surgido en Santa Cruz, en el mismo Santa Cruz, surge una fracción de los vendedores al detalle de la carne que dicen, señores, nosotros nos desmarcamos de la posición nacional porque nosotros somos vendedores al detalle, conocemos la realidad de las amas de casa y no le vamos a subir el precio.
Y hay otra facción todavía interesada, como ya he dicho, con tintes de otro nivel que no son ni comerciales ni económicos, sino más bien son políticos, alineados a intereses de Camacho, ¿cierto? Que pretende pues a toda costa subir el precio. Pero entonces, ¿por qué se da esa presión en torno a un posible incremento? Porque tampoco, es decir, a ver, no puede salir de la nada, ¿no? Hay una razón que es importante que la población conozca. Nosotros tenemos todo mundo, usted, yo, los radioescuchas, compramos el precio de la carne, un precio que más o menos no varía todo el año, es casi constante. Depende del tipo de carne, estamos hablando de 28, 29 bolivianos el kilogramo de la carne de la pulpa corriente, digamos, y de la pulpa especial, alrededor de los 40, 38, 40 bolivianos. ¿Ya? Ese es el precio que nosotros vamos y vemos en el mercado todo el tiempo, todo el año. Pero el carnicero, ¿no?, compra la carne a otro precio, obviamente más bajo, porque si no, no tendría ganancia. Ese precio es el kilogramo gancho. Y cuando uno va al mercado, ¿cierto?, y los carniceros dicen, ¿qué está pasando? Dicen, me han subido el kilogramo gancho, dicen. Por eso, ¿no?, yo tengo que traspasarles incremento a la ama de casa, dicen ellos. Ya. Pero lo que no nos dicen, y peor aún estos dirigentes que tienen otros móviles, es que este kilogramo gancho varía durante todo el año. Y hay momentos en que es alto, hay momentos que es bajo, ¿no? Entonces hay momentos en que ganan más, hay momentos en que ganan menos, pero todo el año se gana y se compensa. Entonces, ¿cómo varía ese precio? ¿No? Miren, tiene más o menos, para los hermanos que están en la radio, seguro no van a poder ver la imagen, pero háganse la idea de los meses de enero a diciembre, poniendo dos vértices en enero y otro en diciembre, y una V chica. Es como una V chica donde el vértice inferior, ¿no?, de la V estaría en el mes de julio. Así varía el precio año tras año. Y por ejemplo, para que nos tengamos una idea, este año, mis hermanos, el kilogramo gancho de la carne estaba en 21 bolivianos en el mes de enero. Luego ese precio baja a 20.20 en febrero. En marzo 20.46, en abril 19.87, en mayo 19.40, en junio sigue bajando y llega a julio con 18 bolivianos con 61 centavos. El precio más bajo, y eso se repite todos los años. ¿Y por qué se da este fenómeno de baja del precio del kilogramo gancho? Esto responde al ciclo productivo de crianza y engorde del ganado. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen las lluvias, mis hermanos, ¿no ve?, en el oriente del país, ¿no?, particularmente, y los pastos empiezan a crecer. Tenemos más pasto, por tanto las vacas pueden alimentarse de mejor manera y ganan peso y ganan volumen, y no tiene pues un alto costo esto, ¿cierto? Por tanto, si tenemos vacas más gordas, hay más oferta de carne en el mercado, ¿cierto? Y tenemos, por tanto, un precio bajo en el mercado del kilogramo gancho. Pero ahí yo me pregunto, mis hermanos, y yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿acaso el sector carnicero ha venido durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y ha dicho, ¿saben qué, señores? Ahora estoy comprando la carne más barata, le bajaré a usted, ama de casa, los 2 o 3 pesos, a usted le bajaré el precio también? Eso no sucede. Ellos nos siguen vendiendo al mismo precio. Entonces ahí, de tener una ganancia X durante los primeros meses, esa ganancia se va acrecentando hasta el mes de julio. Pero pasado el mes de julio, hermanos, llegado el otoño, llegado el invierno, vienen los tiempos secos, las pasturas se secan, no tenemos suficiente pasto, ¿cierto? Tenemos que empezar a alimentar al ganado con cereales, maíz y sorgo. Y ustedes saben bien que este año el maíz ha tenido, por el tema del conflicto bélico, un incremento inusitado en su precio. Entonces, se incrementa el costo de producción del ganadero. Pero además, ¿cierto?, no logra pues el mismo resultado. Si no tenemos pasto en abundancia, tenemos que alimentarlo con sorgo y con maíz. Las vacas no engordan en los mismos niveles que el primer año, que el primer semestre. Por tanto, tenemos vacas flacas y menor oferta de carne. Y ahí el precio que venía en bajada desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, empieza a recuperarse, ¿no? Empieza a recuperarse, y este es el momento en que todos los años, ¿cierto?, alguna facción del sector carnicero quiere aprovechar y decir, me están subiendo el precio kilogramo gancho, por tanto yo tengo que subirle el precio a todo mundo. Pero claro, pues, no nos dicen que tuvieron precios bajos todo el primer semestre. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que esto, conforme pasa el tiempo, vuelven las lluvias, los pastos crecen, las vacas se engordan, se vuelve a estabilizar. Y este fenómeno, mis hermanos, ¿cierto?, se repite todos los años. Es completamente normal y no es para llevar a la alarma de nadie. Entonces,
Cuando uno habla con esta facción de carniceros que quieren de manera unilateral y completamente abusiva querer elevar el precio a la carne de res, a la ama de casa, ¿cierto? Les explicas esto y obviamente no quieren entenderlo. ¿Por qué? Lo que quieren ellos es mantener un margen de ganancia alto todo el año. Sin señalar, ¿cierto?, de que en el mes de julio, por ejemplo, el precio del kilogramo gancho, que ahorita está en 20.50, estaba en 18.61. Y en ese momento nadie nos bajó el precio. Y por ejemplo, para ilustrar más lo que estoy señalando, por ejemplo, si comparamos con la pulpa corriente, que su precio más o menos está en alrededor de los 30 bolivianos, 32, 30 bolivianos, ¿cierto?, dependiendo de la época del año, ya, el carnicero compra la carne a 21 y lo vende a 30, ¿no? Su nivel de ingresos X, digamos, en este caso es 44%, ¿ya?, la variación. En el mes de julio, ¿cierto?, ese porcentaje se incrementa al 65% porque lo compró a 18.61, pero el precio sigue siendo 30. Entonces, mis hermanos, ¿no?, dependiendo del tipo de corte, obviamente este es el ingreso bruto, de ahí hay que descontar sus costos operacionales, ¿no?, y demás, tienen pues margen de ganancia. Nadie pierde. Y cuando vienen exabruptos de la gente y dice, el sector carnicero está subvencionando a la población y estamos ya 1 año y medio en pérdida, es una completa falsedad. Eso no es así, ¿no? Pero nosotros, a pesar de ello, ¿cierto?, a pesar de conocer esta realidad, también como gobierno hemos tomado pues medidas. Por ejemplo, ¿no?, ellos primero han señalado que el gran problema de la carne es que estamos exportando desbocadamente. Primero, no hay tal exportación desbocada. Es el 5% del total producido. Segundo, ¿no ve? Y me gustaría, mostrarles esto a los hermanos, pero lo voy a tratar de describir. Es la misma gráfica de precios del kilogramo gancho, la que he mostrado, la de B chica. Y las barras del fondo, ¿no?, muestran el volumen exportado de carne. Como podrán ver, y voy a describirlo a los hermanos radioescuchas, en el mes de julio, vamos a seguir con el ejemplo de julio, que se tocó piso en cuanto al kilogramo gancho, Bolivia tuvo el volumen de exportación más alto. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobierno de forma inteligente, creo yo, es asignar cuotas de exportación, porque la exportación está regulada anticíclica. ¿Qué se espera, pues? Que en el momento en que la oferta de carne es más fuerte en el año, hay más carne y el precio es más bajo, ahí pues hay que exportar. ¿Por qué? Porque no vamos a afectar el mercado interno. Y lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta grafiquita es que nuestro volumen exportado ha ido a contraflecha del precio kilogramo gancho. Cuanto más alto el kilogramo gancho, menos se exporta. Cuanto más bajo el kilogramo gancho, más se exporta. Y eso está funcionando. Por eso no hemos tenido problemas este año más que ahora, que es lo que sucede cada año con los carniceros, que en esta época siempre tratan de aprovechar el río revuelto para buscar ganancias extraordinarias, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no?, después de haber explicado esto a la gente y además haber escuchado los dislates de alguna parte de la dirigencia de Santa Cruz, que además salió con amenazas contundentes de que primero, ¿no?, y esto es bien importante que la gente conozca para ver si esta gente realmente tiene la convocatoria que dice tener. Hace 1 semana y media salieron señalando de que la semana del Cabildo de Camacho iban a subirle el precio a la carne. Primero que iban a hacer una movilización masiva el día lunes, previa al viernes de la semana de Camacho, ¿cierto? Iba a ser una movilización masiva y lo cierto es que no hubo marcha, por tanto no hubo tal masividad. No pudieron convocar a nadie. Y dijeron ahí, esta semana sube el precio de la carne en Santa Cruz y a partir del 1 sube en todo el territorio nacional. Esa semana en Santa Cruz no se ha incrementado el precio a la ama de casa ni un solo centavo. Después vienen estos señores de forma irresponsable, ¿cierto?, aprovechando una fiesta patronal que ellos tienen en Santa Cruz, que este año de su santo, aprovechando ese fenómeno de fiesta, ¿cierto?, se reúnen y tratan de hacer un ampliado de emergencia, ¿no?, para ahí definir igual el incremento a nivel nacional. Pasados 2 días de esa reunión, de ese comunicado, la realidad es que no se ha incrementado ni un solo centavo en ningún punto del territorio nacional. Santa Cruz ha salido en sendos comunicados de los detallistas diciendo que no van a elevar el precio. El día de ayer, Fruteca del Alto, que es la Federación de Trabajadores en Carne del Alto, ha salido señalando que tampoco va a aumentar el precio. Hemos hecho verificativos justamente con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor a nivel nacional el día de ayer y en ningún punto se ha detectado un incremento. Entonces, más allá pues de las declaraciones
completamente irrespetuosas, completamente irresponsables de esta gente que tiene móviles políticos lejos de económicos y comerciales. La realidad es una, que el país tiene suficiente producción. Le guste o no le guste al dirigente que quiere incrementar el precio. Por tanto, si hay suficiente oferta en el mercado, no hay razones para incrementar el precio de la carne. Y eso afortunadamente estamos viendo. Y decirles a nuestras amas de casa de que podrá algún dirigente querer tapar el sol con un dedo, pero la realidad es completamente distinta. El país tiene una suficiente producción, las políticas de nuestro gobierno son las adecuadas para producir, abastecer el mercado interno y después exportar excedentes, y fruto de ello estamos viendo de que nuestro mercado está plenamente abastecido y que el precio no se ha elevado ni se va a elevar. Perfecto, qué importante esa aclaración. El 95% de la producción de carne está destinado a la población, al consumo de los bolivianos. Solo el 5%, se dice, es para exportar. Y además una aclaración que es bien importante también que se hizo. En época de lluvia, las vacas engordan y el precio baja de la carne. Pero los especuladores aprovechan la época de la sequía o en época cuando no hay lluvias. Y finalmente, efectivamente, ayer la Confederación de Ganaderos de Bolivia, en un comunicado público a los medios de comunicación, pues han hecho conocer que no va a subir el precio en nuestro país. El problema solo se estaría presentando como efectos de la especulación en La Paz y Santa Cruz, como efecto de una movida política. Wilson Cáceres, yo quiero conocer un criterio suyo sobre el tema. Muchas gracias. Evidentemente nuestro sector campesino, productor, se dedica a la producción agropecuaria, especialmente en el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, parte de Pando, quienes desde años atrás han empezado a mejorar y aumentar la producción ganadera. En estos últimos días, nuestro gobierno nacional, con la política de apoyo a la producción del Estado, ha estado entregando ganado a diferentes municipios, ¿no es cierto? Entonces, creemos y consideramos de que, evidentemente, estas políticas que se crean de especulación, para nosotros, la dirigencia y el boliviano y boliviana, son especulaciones políticas que están queriendo causar nuevamente algunos actores políticos, especialmente en nuestro departamento de Santa Cruz. Entonces nosotros lamentamos esta situación, vemos que la producción alimentaria, especialmente en el tema carne, hoy día, por ejemplo, tenemos bastante producción ya de pescado, que es parte de la producción alimentaria, tenemos bastante granjas de cerdo, aves, que el Estado boliviano ha estado garantizando el apoyo, especialmente con granos, con cereales, para el normal producción y abastecimiento del mercado interno. Entonces creemos que nuestros bolivianos, nuestros hermanos, especialmente nuestras hermanas amas de casa, no tienen por qué preocuparse. Nosotros como productores, pequeños productores, producimos para garantizar el mercado interno. Evidentemente, para exportar carne tenés que tener las condiciones ideales, adecuadas, que cumplan las condiciones sanitarias para la exportación. Pero sin embargo, la producción agropecuaria en Bolivia es sostenible y cada vez está mejorando la producción. Este año Bolivia ha sido sede de el ganado cebuino, del ganado Nelore a nivel internacional. Entonces tenemos buena genética en Bolivia y esa genética se está pasando al mediano, al pequeño productor, ¿no? Entonces creemos que no debería haber preocupación en el sector consumidor, en nuestros diferentes departamentos, y Bolivia, el oriente y en todos los departamentos se produce ganado de carne, ganado de leche, ¿no? Se va a garantizar la producción alimentaria desde las provincias, desde el campo hacia la ciudad. Muy gentil, vamos Dionisia con un resumen. Walik hilata kuyakanaku kamat istaskana ni esa explicaciones están acá autoridades supato kinkirina kata marcación de kahya que pañana kasataki ni okana istaskanja ñasa ka kunhamteja ka Bolivia marcasanja ni esa yapan jama usarjaru yataskija acá aicha toqet apna qawija utaskiwa señane que gobierno toquen kirina ka tu kamaraki kitina kateja ka aicha al hapki ponekan amtana ka suthiwa
Ukatjani kuna kipansa irjateña jutjeña paquite. Está garantizado, Janoa Arsuayeja, Anicha, Haniwa Hichasa, Hanukaja, Akatjipansa, Irjatawih Utkaniti, Sasinua, Hanast Oera Kirkunatech, Utaskiwa, Uiwana Kaja, Saraktanaya Ka, Waka Uiwana Kaja, Walha Utaski, Sasinagot, Uka Kaukas, and Kamarkaruch Absutani, Kaukasa, he was an Mankasnyas Takisa, Wakisiraki, Takiukanakaja, Nyasa. Etas kiwa kun hamate huakiski comarjama se sino kanest o ekerekistuja ka autoridades toquen kirina ka marca chirna kanieti pjana ka sataki hanu kama sinti ayer añataki hilata Rubén chaqasa uka kanetsna Jaimar Arusata no ka el Alto Marcanza comaja ya ka ciudades marcana cansa comajani utkiña paquete jata weja uka ki kanestexna. Muy gentil. Gracias, Dionisia. Bueno, a ver, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Tenemos 10 minutos más para aprovechar en esta recta final y yo quisiera hacerles 2 consultas a nuestros 3 invitados que tiene que ver, primero, hay operativos que están desarrollando para que el precio de la venta del kilo gancho de carne de res no mantenga su precio, no sea el precio justo. Y bueno, me imagino que este trabajo va a continuar en todo el territorio nacional. Bueno, la otra, ¿no? Es mucha casualidad que ya se ha venido denunciando que los actores que están especulando pues son los mismos, anuncian un paro, hay movilizaciones por diferentes sectores, pero reitero, los protagonistas son los mismos de aquellos que han llevado adelante el golpe en el año 2019. Entonces se ratifica que es un hecho político. Voy, diputado, con usted primero. Sin duda alguna, nosotros ya lo habíamos señalado y lo habíamos denunciado ante el pueblo boliviano desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. El señor Camacho, lamentablemente, y su séquito con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, está creando diferentes momentos de desestabilización o queriendo tratar de generar momentos de desestabilización al gobierno de nuestro presidente Luis Arce. El año pasado habíamos visto algunos intentos que no dieron resultado. Este año hemos visto también otros intentos y la población recordará de que hemos visto algunos paros, que para nosotros no ha sido tanto paro, sino más bien un bloqueo a lo que todos los bolivianos o la mayoría de los bolivianos y bolivianas queremos, que es la construcción, la reconstrucción de nuestra economía. Queremos trabajar, queremos generar ingresos, queremos generar producción. Lamentablemente hay este séquito, para fortuna del país, unos pocos que quieren generar esta desestabilización. Hay varios motivos. Uno, la ineficiencia del gobernador de Santa Cruz se ha visto a todas luces. La gobernación de Santa Cruz en este momento es la peor en ejecución presupuestaria, en ejecución de inversión pública. Es la última entidad en materia de inversión pública entre las gobernaciones. Yo recuerdo muy bien que en una de las promesas de campaña que hacía el señor Camacho en Santa Cruz para llegar a la gobernación decía que iba a llevar vacunas al departamento de Santa Cruz. Yo le pregunto al pueblo cruceño, ¿cuántas vacunas ha llevado el señor Camacho a Santa Cruz? Ninguna. Toda la gestión de las vacunas lo ha hecho en persona nuestro presidente Lucho Arce. Segundo, también había señalado de que iba a crear no sé cuántos miles de empleos durante el primer año de gestión. Ya estamos en el segundo año y no sé cuántos empleos ha generado. Por el contrario, hemos visto varios casos de corrupción que se han dado al interior de la gobernación, entre ellos el tema de los ítems fantasmas, recientemente uno de sus secretarios en materia de salud, otro el tema de un carro bombero, en fin, son varios elementos que nos hacen dilucidar de que no están ejecutando proyectos de inversión a favor del pueblo cruceño, sino por el contrario hay actos de corrupción que están siendo solapados y encontramos estos móviles políticos con una lógica de querer desestabilizar. Ese ha sido uno de los elementos para decir hay problemas en los diferentes municipios, por tanto que se lleve adelante el año 2024. Técnicamente eso es lo que se ha visto factible. Ahora, durante este tiempo lo han utilizado de bandera este elemento para decir queremos el 2023, pero lamentablemente, pese a que han creado
una institucionalidad, entre comillas, es referente al tema. Han presentado un documento que le han denominado propuesta de más de 120 páginas, pero de las cuales solamente 2 tienen un cronograma, pero no tienen ningún sustento técnico. Por el contrario, hemos visto que el Instituto Nacional de Estadística, a la cabeza del Ministerio de Planificación, se ha presentado en las diferentes socializaciones en los 9 departamentos el cronograma y todas las actividades, que dicho sea de paso, suman más de 700 actividades, que yo no sé cómo le mienten al pueblo cruceño diciendo de que se puede adelantar el censo, pero además incluso en el informe de los resultados, para que el pueblo me entienda. Un censo en cualquier país, aquí y en el mundo, tarda entre 3 y 5 años. En los últimos años, por el tema de la pandemia, los censos están demorando entre 3, 7 hasta 10 años. Varios países de la región que han hecho censos están postergándolo 2 años más, precisamente por esas razones. En las 3 etapas del censo, la precensal, la censal y la postcensal, dura todo ese tiempo. Una vez que se hace el censo, no es pues que inmediatamente los datos están a la orden del día, no, lleva un tiempo para procesarlos, y por eso es que llamaba la atención cuando decían de que eso se tiene que entregar en 90 días y algún dato por ahí loco que no tiene ningún sustento. Cuando se les pide a estos señores que están a la cabeza del Comité Cívico y también de la Gabriel René Moreno, que presenten datos técnicos sustentados, pues no lo hacen. Encima, esos políticos que se llenan la boca de este tema, que es netamente técnico, se plantea un debate que ellos mismos lo propician, que ellos mismos solicitan, y pues llegado el momento no llegan al debate. Eso quiere decir que desde luego hay móviles políticos, simplemente quieren hacer una cortina de humo a la mala gestión, a la ineficiencia que tiene en este momento, pero también a esa lógica de querer desestabilizar, como el año 2019, a un gobierno legítimamente elegido. Y esto lo he señalado varias veces también en la Asamblea. Lamentablemente esa oposición no se dedica a construir el país. En reiteradas oportunidades yo he pedido cuáles son los proyectos de ley que le están presentando al país. No hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la alternativa de un plan de desarrollo para el país? ¿Cuál es la alternativa de un modelo económico al que nosotros hemos mostrado y estamos construyendo, que ellos le presenten al país? No hay ninguna de esas. Lo que hemos visto en la Asamblea y lo que estamos viendo también en estos escenarios es shows mediáticos. Están buscando cortinas de humo y alguna palestra de cualquier tema para poder desestabilizar, porque obviamente no hay ninguna posición constructiva y democrática para poder afianzar el desarrollo del país. Simplemente buscan estos elementos políticos para tratar de defenestrar un gobierno que fue elegido con más del 55%, y nosotros lamentamos esta situación, y por eso es que no estamos de acuerdo con ese llamado a una paralización del departamento de Santa Cruz, que dicho sea de paso, en un momento donde estamos viendo buenas cifras, los organismos internacionales están reflejando las políticas y los esfuerzos que estamos realizando por levantar la economía del país, un grupo de políticos están queriendo denostar esto, y con una pérdida de más de $30 millones al día. ¿Qué beneficio le da al país? ¿Qué beneficio le da al departamento de Santa Cruz que por un elemento netamente político tengan que paralizar, que las hermanas, los hermanos cruceños que viven el día a día tengan que dejar de trabajar, tengan que dejar de llevar unos pesos a la casa, tengan que dejar de llevar un plato de comida a sus familias, simplemente por un capricho de algún político? Creo que esto no es lo recomendable, y por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esa posición que realmente no tiene ni pies ni cabeza en cuanto a lo técnico. Muy gentil, viceministro. Pues realmente, hermano, como tú bien decías, hay móviles políticos sin lugar a dudas. Nosotros tenemos denuncias del sector productivo, hermano, de que lejos de trabajar Camacho y la gobernación por el departamento, lo que están haciendo es empezar a otorgar ciertas migajas, digamos,
de gestión a contraapoyo, ¿no? Es decir, pedir por ejemplo, ahí en el ámbito ganadero, estamos nosotros, tenemos la denuncia de que va con su Secretaría de Desarrollo Económico al campo y les dice, les voy a hacer un pozo para el agua, pero tienen que apoyarme, tienen que hacer esto, tienen que decir esto contra el gobierno. Es decir, realmente lejos de hacer gestión que beneficie al departamento y al pueblo boliviano, lo que está haciendo es politizando su gestión. Está, como lo ha dicho el hermano diputado, tiene la peor ejecución, no tiene planes, no tiene proyectos, y lo que está haciendo es, ¿no?, buscar a sectores como, por ejemplo, en este caso en particular el carnicero, para tratar de desestabilizar el mercado, desestabilizar la estabilidad de precios de la región, pero no lo va a conseguir. El gobierno nacional tiene una política productiva sólida, una política monetaria muy, muy acorde a lo que está haciendo nuestro gobierno, ¿cierto? Una política seria. Tenemos suficientes elementos para que esto no incida, no de forma negativa, y lo que hacemos es llamar a la reflexión a todas aquellas personas que se dejan llevar y se dejan llevar por cantos de sirena de la gobernación de Santa Cruz, ¿cierto? A objeto de querer desestabilizar un gobierno legalmente constituido, ¿no? No lo van a lograr. El país tiene otra tónica, las cifras lo demuestran, y vamos a seguir creciendo a pesar de lo que quiera esta gente en Camacho. Entonces ahí simplemente decir que el gobierno nacional, a la cabeza del hermano presidente Luis Arce, está logrando cosas realmente importantes que nos llenen de orgullo a todos los bolivianos, como otra vez estar en los sitiales de preponderancia, de liderazgo a nivel mundial, con el crecimiento, ahora con los niveles de inflación completamente controlados, y eso va en beneficio de nuestro pueblo, de nuestras amas de casa. Wilson. Nosotros muy tristes como cruceños, porque en vez de recibir obras, proyectos, inauguraciones por parte de nuestro gobernador, hemos sentido una ausencia física del primer hombre del departamento. Pero sin embargo vemos en nuestro gobierno nacional, en nuestro aniversario, entregaba proyectos, obras, gestiones de parte del Estado, ¿no? Eso demuestra lo que indicaba nuestro hermano diputado, la mala ejecución o la falta de experiencia, conocimiento de nuestro querido gobernador en Santa Cruz, y hace que los resultados se vean. No hay una obra, un proyecto que pueda inaugurar por lo menos en el mes aniversario de nuestro querido departamento. Entonces lamentamos nosotros mucho de tener un gobernador que sea ineficiente, que no ejecute teniendo fondos y recursos las obras y los proyectos de nuestro departamento. Y eso hace de que evidentemente el pueblo cruceño se dé cuenta de que estamos mal. Y es por eso también que el sector empresariado ya se ha separado está dividida actualmente en Santa Cruz el sector empresariado, el sector político en el departamento. Pero sin embargo, también el cruceño quiere trabajar. El cruceño apuesta por la producción, por la industrialización, y eso hace de que la producción continúe. Mucha gente empresaria no coincide, no ha apoyado estas políticas del gobernador de querer frenar, porque las mismas empresas son las que van a parar. ¿No? Ustedes saben qué daño ha hecho a la economía cuando se ha gestado este golpe y han empezado a hacer un paro cívico, un bloqueo cívico en Santa Cruz. Ha afectado grandemente la economía y las familias, cómo han vivido ese día cuando no había qué comer. La gente en Santa Cruz, en el Oriente, vive del día a día. Los choferes, los gremialistas, los transportistas, las amas de casa. O sea, se ha vivido una situación muy crítica en Santa Cruz. Entonces, ahora con estos nuevos actos políticos, ellos dicen, tenemos la herramienta y la estrategia para tumbar el gobierno. ¿Su estrategia qué es? Es cerrar, enclaustrar, someter al cruceño a encerrar por intereses de una o dos personas. Eso, evidentemente, el año 2019, nosotros la hemos vivido y nos han encontrado, quizás no preparados, pero ahora nosotros como productores que hemos vivido en el Oriente, hemos vivido el golpe, hemos vivido sus golpes mediáticos y golpes y paros que han hecho en Santa Cruz, nosotros los sectores sociales no lo vamos a permitir y no le vamos a tolerar otro golpe a nuestro querido gobernador Camacho. Tienen derecho a reclamar, a protestar, a hacer su paro, su movilización. Eso está permitido por nuestra Constitución, pero sin embargo, tumbar gobiernos
enclaustrar un departamento, tirar la economía de un estado, eso los bolivianos y bolivianas no lo vamos a permitir. Fruto de eso es que todos los gobernadores de los 9 departamentos se han reunido, han visto de que el censo técnicamente justifica realizar el 2024. ¿Y por qué solamente Santa Cruz utiliza esa herramienta del censo para poder realizar el 2023? Porque hay intereses políticos. Porque nuevamente están buscando una herramienta para querer tumbar un gobierno constitucionalmente electo, ¿no? Entonces nosotros lamentamos la situación, queremos llamar a la reflexión a nuestros hermanos cruceños, a nuestros hermanos empresarios, de no caer nuevamente en estos juegos políticos de intereses de algunas cuantas personas. Bolivia está con buenos pasos, Bolivia no está sufriendo la crisis que están sufriendo otros países de Sudamérica, y eso hay que reconocerlo. Nosotros como organizaciones sociales no vamos a permitir otro nuevo golpe que se geste en nuestro departamento y en toda Bolivia. Pues Gentile, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Queremos agradecer al diputado Mayucra, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas, a Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interno, a Wilson Cáceres, secretario de Desarrollo, Producción e Industrialización de la Confederación de los Interculturales de Bolivia. Te invito a despedir el programa, Dionisia. Ukamau Jalal Añani, como Jawil Atanacaro, acá diputado, viceministro, Juparo, Kiki para que acá interculturales, Jaixatoqueita, qué importante no este diálogo para que conozca la gente. Como Waliwa Kiskiriu Chacasa, Canoasa voy para Kija, Ñasa kaya Santa Cruz toquen han y esa tata que te Camacho Jupaja Walipun Tascaraki. Mientras tanto, gobierno es sólido, se haya políticas económicas, hay cualias que jamot etaskiwa y cuatro interculturales que Tascarakinwa no vamos a permitir. Haniwa como costet ni esa Aines Taski Jucaja pocas caniti. Hay hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta aquí, Radio Vanguardia, en una tarea conjunta con el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Red Patria Nueva y las emisoras de la Red de las Organizaciones Sociales en todo el país, presentaron el programa Dialogando con el Pueblo.